¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando alguien decide que no perteneces a tu lugar? Diego Mendoza estaba a punto de descubrirlo por las malas. Era una calurosa tarde de septiembre en Atlanta, y lo único que quería era relajarse en la piscina de su condominio. Pero dos policías tenían otros planes. Y gracias a un valiente vecino que decidió filmarlo todo, esta historia va mucho más allá de un simple malentendido. En los próximos 45 minutos, descubrirás cómo un momento de paz se convirtió en una lucha por la justicia que cambió a toda una comunidad. Prepárate, porque esta historia te hará cuestionar todo lo que piensas sobre la pertenencia, los prejuicios y la valentía. Diego Mendoza tenía 32 años y trabajaba como analista de sistemas en una empresa de tecnología médica en Atlanta. Su piel oscura mostraba las marcas de un hombre que aprendió desde pequeño a desenvolverse con cuidado en los espacios, siempre atento a cómo los demás percibían su presencia. Septiembre en Georgia significa una cosa: el calor no ha amainado, pero se percibe la promesa de que se acerca el otoño. Para Diego, las tardes de domingo eran sagradas. No porque fueran especialmente relajantes, sino porque eran suyas. Después de una semana entera solucionando problemas de software y lidiando con plazos imposibles, esas pocas horas eran su refugio. Ese domingo en particular, Diego salió de su apartamento en Residencial Palmeiras, un complejo de viviendas de clase media en Marietta, una ciudad a las afueras de Atlanta. El apartamento 3B era pequeño pero cómodo, decorado con muebles sencillos que había comprado cuando finalmente ahorró lo suficiente para mudarse de la casa de su madre, Carmen Mendoza, quien había trabajado como enfermera en el hospital público durante más de 20 años. Diego llevaba su mochila verde militar, un legado de su tiempo en el ejército, donde sirvió 4 años antes de usar su G-Bill para estudiar programación. Dentro, una toalla azul descolorida, protector solar, un termo con agua helada y limón, y su libro actual, una biografía de John Lewis que había estado devorando durante las últimas semanas. La zona de la piscina del Residencial Palmeiras no era lujosa, pero estaba bien cuidada. Unas 15 tumbonas blancas de plástico estaban dispuestas alrededor de una piscina rectangular de tamaño mediano. Una valla baja separaba la zona del aparcamiento, con una puerta que requería una tarjeta de acceso. Diego siempre llevaba la suya en el bolsillo de sus pantalones cortos. Durante 40 minutos, no pasó nada. Y eso era justo lo que quería. Leyó unas páginas sobre las marchas por los derechos civiles, bebió agua y se ajustó las gafas de sol que su hermana menor, Lucía, le había regalado por su cumpleaños. El silencio solo lo rompía el lejano zumbido del tráfico en la Georgia 120 y el ocasional sonido de niños jugando en los apartamentos cercanos. Diego estaba tan absorto en su lectura que casi no notó la patrulla que circulaba lentamente por la calle frente al complejo. Casi. Pero hay ciertas cosas que los hombres negros aprenden a notar, incluso cuando no quieren. La patrulla blanca y azul de Marietta redujo la velocidad, se detuvo y dio marcha atrás. Y fue en ese preciso momento que la tarde tranquila de Diego comenzó a transformarse en algo muy diferente. Dos oficiales descendieron del vehículo. El primero era alto, de unos 40 y tantos años, con el pelo canoso en las sienes y una postura que delataba años de experiencia en la calle. Era el oficial Torres. El segundo era más joven, de unos 30 y tantos, rubio, con esa expresión seria que algunos oficiales usan como máscara para ocultar su inseguridad, el oficial Martínez. No corrieron. No había urgencia en sus movimientos. Pero sí un propósito. Caminaron hacia la puerta de la piscina con esa cadencia específica, no casual, pero tampoco amenazante. Era el tipo de enfoque que Diego reconocía, oficial, pero aún no hostil. Diego cerró el libro lentamente, marcando la página con el dedo. Sus músculos se contrajeron involuntariamente, una reacción que odiaba, pero que no podía controlar.
20 años de vida le habían enseñado que cuando la policía se acerca sin motivo aparente, la situación puede agravarse rápidamente, y normalmente desfavorable. Torres preguntó qué hacía Diego allí. Diego le explicó cortésmente que estaba leyendo junto a la piscina y que vivía en el complejo. La cortesía que le había enseñado su madre competía con la irritación que empezaba a crecer en su pecho. Martínez, más impaciente, exigió la identificación y la tarjeta de acceso. La pregunta llegó demasiado rápido, sin siquiera una introducción adecuada. Diego respiró hondo. Sabía cómo funcionaba este juego. Cooperar completamente, mantener la calma y no poner excusas para que la situación se descontrole. Diego se levantó lentamente, con las manos visibles. Sacó su billetera del bolsillo trasero de sus pantalones cortos y su tarjeta de acceso del bolsillo delantero. Los dos agentes se posicionaron de forma que pudieran verlo claramente en todo momento. Fue entonces cuando Torres soltó la frase que Diego sabía que llegaría de una forma u otra. Habían recibido una llamada sobre un individuo sospechoso en la zona de la piscina. Alguien dijo que no parecía vivir allí. Ah, ahí estaba. No parecía vivir aquí. Diego le entregó los documentos, notando cómo Martínez examinaba la tarjeta de acceso como si fuera un artefacto extraterrestre. Lo que Diego no sabía era que 3 pisos más arriba, en el apartamento 6C, una mujer llamada Rosa Valdez observaba toda la escena desde su balcón. Rosa era una maestra jubilada de 71 años que se había mudado a Estados Unidos desde México a los 20. Reconoció a Diego. Habían hablado varias veces en el ascensor sobre sus respectivos trabajos. Sabía que vivía allí. Pero Rosa también reconoció que la situación se estaba descontrolando. Había algo en la postura de los agentes, en su forma de estar, que no encajaba con una simple revisión de rutina. Rosa sacó su teléfono. Martínez comentó que el apartamento 3B no encajaba con el perfil habitual de esa dirección. A Diego le hirvió la sangre. ¿Perfil habitual? ¿Qué demonios significaba eso? Cuando lo interrogó, Torres le dijo que se tranquilizara, que solo estaban comprobando. Le preguntaron si tenía algún documento que acreditara que vivía en el 3B. Diego mostró su tarjeta de acceso con su nombre y DNI, junto con su dirección actualizada. Martínez lo descartó, diciendo que cualquiera podía tener una tarjeta falsa. Y fue en ese momento que Rosa Valdez tomó una decisión que lo cambiaría todo. Empezó a grabar. Desde su posición privilegiada, la escena era clara. Diego estaba de pie, rodeado por los 2 oficiales, visiblemente incómodo, pero manteniendo la compostura. Los oficiales invadían su espacio personal, acercándose más de lo necesario para una conversación normal. Torres dijo entonces que necesitarían que Diego los acompañara al apartamento para verificar que realmente vivía allí. Diego, con actitud educada pero firme, cuestionó por qué tendría que hacerlo si no había una orden de registro y ya había mostrado toda la identificación necesaria. Martínez dio un paso al frente, diciendo que no querían problemas, solo querían confirmar su historia. Diego respondió que no tenía ninguna historia, que solo estaba sentado junto a la piscina donde vivía, leyendo un libro, y que eso no era un delito. Fue entonces cuando la voz de Rosa cortó el aire como un cuchillo. Gritó desde el balcón que Diego vivía allí, que lo dejaran en paz. Todos levantaron la vista. Rosa estaba asomada al balcón, con el teléfono en alto, grabando con claridad. Explicó que conocía a Diego, que llevaba meses viviendo en el apartamento 3B, y que lo estaba grabando todo. El ambiente cambió al instante. Los 2 agentes se miraron, visiblemente incómodos con la presencia de un testigo que lo documentaba todo. Torres le pidió a Rosa que regresara a su apartamento, pero ella se negó, alegando que estaba en su propio balcón, grabándolos acosando a una vecina inocente. Diego miró a Rosa con una mezcla de gratitud y alivio.
Esta mujer, a quien apenas conocía más allá de conversaciones educadas en el ascensor, se estaba arriesgando por él. Diego les dijo entonces a los agentes que, como Rosa había confirmado, vivía allí y que varias personas podían confirmarlo. Si no había cargos específicos en su contra, prefería volver a leer su libro. Martínez intentó prolongar la conversación, pero Diego se mantuvo firme. La conversación estaba terminada a menos que hubiera cargos específicos, una orden judicial o pruebas concretas de un delito. El silencio que siguió fue tenso. Rosa continuó grabando desde arriba. Algunos vecinos más habían salido a sus balcones, atraídos por el alboroto. Diego sentía las miradas de todos sobre ellos. Finalmente, Torres suspiró y les agradeció su cooperación. Pero su forma de decir gracias dejó claro que no estaba agradecido en absoluto. Los dos oficiales se alejaron, pero no antes de que Martínez le echara una última mirada a Diego, como si memorizara su rostro. Después de que se marcharan los policías, Diego se quedó allí parado unos minutos, intentando asimilar lo sucedido. Tenía los músculos tensos y la respiración entrecortada. Se recostó en la silla, pero el libro permaneció cerrado sobre su regazo. Rosa bajó unos minutos después. Era una mujer menuda, con el pelo canoso recogido en un moño, vestida con una blusa floreada y vaqueros. Pero había una determinación en su mirada que la hacía parecer mucho más corpulenta de lo que era. Preguntó si Diego estaba bien y le ofreció una copia del vídeo que había grabado. Esa noche, Diego apenas pudo dormir. Miraba al techo de su habitación, repasando cada momento de su interacción con los policías. Cada palabra, cada gesto, cada inflexión. Se encontró pensando en todas las maneras en que la situación podría haber terminado de otra manera, o peor. A la mañana siguiente, antes de ir a trabajar, Diego recibió una visita inesperada. Era Fernando Silva, un vecino del apartamento 4A a quien solo conocía de vista. Fernando era abogado especializado en derechos civiles, y Rosa le había compartido el vídeo. Fernando fue directo al grano. Esto era acoso policial, puro y duro. Explicó que los agentes no tenían causa probable para acercarse a Diego. La única prueba que tenían era una llamada anónima que decía que no parecía vivir allí, y eso no constituía base legal para una investigación. Diego dudó cuando Fernando sugirió una denuncia formal y una posible acción civil. Una parte de él simplemente quería olvidar el incidente y seguir adelante. Pero otra parte, una parte que venía creciendo desde ayer, sabía que callar significaba permitir que le pasara lo mismo a otra persona. Fernando reveló que Rosa ya había publicado el vídeo en la página de Facebook del condominio, que ya tenía más de 200 comentarios, y que la noticia se estaba extendiendo. Diego no sabía si esto era bueno o malo. La publicidad significaba atención, y la atención no siempre era positiva para un hombre negro en una situación como esta. Al llegar al trabajo, descubrió que varios compañeros ya habían visto el vídeo. La reacción fue diversa. Algunos expresaron apoyo e indignación. Otros comentaron que era mejor no causar problemas y dejarlo pasar. Durante el almuerzo, Diego recibió una llamada que lo cambiaría todo. Era de una productora de un noticiero local que quería entrevistarlo para el noticiero de esa noche. Le explicó que historias como la suya eran importantes porque revelaban un patrón que mucha gente prefería ignorar. Después de la llamada, Diego miró por la ventana de su oficina, observando el bullicio de la ciudad. Pensó en su madre, Carmen, quien siempre le decía que mantuviera la cabeza baja y no causara problemas. Pensó en su tiempo en el ejército, donde aprendió sobre el honor y hacer lo correcto incluso cuando era difícil. Pensó en Rosa, una mujer que apenas lo conocía, pero que se arriesgó para defenderlo. Cuando llegó a casa esa tarde, Diego tomó su decisión. Diego llamó a Fernando y le dijo que quería presentar la denuncia formal.
También volvió a llamar al productor de noticias y accedió a la entrevista. Pero primero, necesitaba hablar con su familia. Carmen Mendoza estaba preparando la cena cuando Diego llegó a la casa de su infancia, una pequeña residencia en un barrio predominantemente latino de Atlanta. El olor a frijoles y arroz le inundó la nariz al entrar por la puerta de la cocina. Su madre se sorprendió al verlo y le preguntó si todo estaba bien. Diego relató todo el incidente, mostró el vídeo de Rosa y explicó la denuncia formal y la entrevista televisiva. Carmen permaneció en silencio un buen rato, removiendo los frijoles en la estufa. Cuando por fin habló, expresó su preocupación. A veces era mejor no armar revuelo. Diego replicó preguntando qué pasaría si fuera con otra persona, alguien que no tuviera a Rosa presente para grabar, alguien que tal vez desconociera sus derechos. Carmen admitió que tenía razón, pero confesó que tenía miedo. Fue entonces cuando Lucía llegó a casa. A sus 26 años, estudiaba Derecho en la Universidad Emory y tenía opiniones muy diferentes a las de su madre sobre estos temas. Rosa ya le había enviado el vídeo, y ella no podía creer lo que había sucedido. Cuando Diego le preguntó si debía hacer algo, Lucía fue inflexible. Tenía que hacerlo. Era justo el tipo de situación que necesitaba ser expuesta. La conversación familiar continuó durante 2 horas más. Carmen expresó su preocupación por las represalias y las consecuencias negativas. Lucía discutió apasionadamente sobre la justicia social y la importancia de enfrentar el racismo sistémico. Diego se interpuso, intentando equilibrar el amor y el miedo de su madre con la indignación justificada de su hermana. Al final, fue Carmen quien tomó la decisión por ellos. Dijo que se había pasado toda la vida escondiéndose de problemas como este, y que quizá era hora de dejar de esconderse. A la mañana siguiente, Diego se reunió con Fernando en su oficina para preparar la denuncia formal. El documento era detallado, citando violaciones específicas de derechos constitucionales y estableciendo un patrón de conducta discriminatoria. Fernando le advirtió a Diego que la situación se haría pública de una forma u otra. El departamento de policía intentaría restarle importancia, quizás incluso atacar su credibilidad. Diego admitió que no sabía si alguien estaría preparado para esto, pero sabía que no podía quedarse callado. La entrevista estaba programada para esa tarde, en la zona de la piscina donde ocurrió todo. Diego llegó temprano y se paró en el mismo lugar donde lo había confrontado la policía 3 días antes. En los días posteriores a la emisión de la entrevista, Diego descubrió que no estaba solo. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas de otros residentes de Marietta y pueblos vecinos, quienes compartían historias similares. Estaba el caso de Marcus Johnson, un ingeniero, a quien un agente de seguridad privada se acercó mientras visitaba una casa en un barrio exclusivo que estaba considerando comprar. Estaba el caso de Aisha Williams, una doctora, a quien los vecinos interrogaron sobre su presencia en un parque donde llevaba a sus hijos a jugar. Estaba el caso de Roberto González, un profesor universitario, a quien una patrulla policial siguió durante 20 minutos tras salir de una tienda en un centro comercial. Cada historia tenía detalles diferentes, pero todas compartían el mismo tema central: personas interrogadas sobre su presencia en lugares en los que tenían todo el derecho a estar, basándose únicamente en su apariencia. La denuncia formal de Diego se presentó ante el Departamento de Policía de Marietta un jueves por la mañana. Fernando estaba con él cuando entregaron los documentos al sargento de turno. El sargento Rodríguez le aseguró que tomarían todas las denuncias en serio y que se realizaría una investigación exhaustiva, pero también le recordó que los oficiales Torres y Martínez eran profesionales con experiencia y antecedentes limpios. Fernando respondió que, por no tener antecedentes, sus acciones del domingo no eran apropiadas. Esa tarde, Diego recibió una llamada inesperada del alcalde de Marietta, Robert Chen, un político progresista elegido el año anterior con una plataforma de reforma policial y justicia social.
Chen había visto la entrevista y leído sobre la denuncia, y quería reunirse con Diego en persona para hablar del asunto. Diego colgó el teléfono aturdido. En menos de una semana, había pasado de ser un tipo que intentaba relajarse en la piscina a alguien reunido con el alcalde de la ciudad. La reunión tuvo lugar el viernes. La oficina del alcalde Chen era modesta, con fotos familiares intercaladas con certificados y premios de su carrera política. Chen era un hombre de unos 50 años, hijo de inmigrantes taiwaneses, que había forjado su carrera política centrándose en temas de justicia social. Chen comenzó disculpándose por lo sucedido, afirmando que no representaba los valores de la ciudad. Luego explicó que ya había ordenado una revisión completa de los protocolos del Departamento de Policía, en particular sobre cuándo y cómo respondían los agentes a las llamadas que involucraban a personas sospechosas. Chen reveló que la ciudad había recibido docenas de llamadas y correos electrónicos sobre el incidente de Diego, así como otras historias similares que surgieron tras la publicidad. Era evidente que tenían un problema sistémico que debía abordarse. No bastaba con castigar a agentes individuales, era necesario cambiar la cultura. Cuando Diego preguntó qué significaba esto en la práctica, Chen explicó: capacitación obligatoria sobre prejuicios implícitos para todos los oficiales, protocolos revisados para llamadas que involucraran comportamiento sospechoso y la creación de un panel de supervisión civil con representación de la comunidad. Diego quedó impresionado por la respuesta del alcalde. Esperaba evasivas y promesas vacías, pero Chen parecía genuinamente comprometido con un cambio real. Respecto a los oficiales Torres y Martínez, Chen le aseguró que la investigación seguía en curso, pero que habría consecuencias apropiadas. Cuando Diego salió del ayuntamiento esa tarde, se sintió esperanzado por primera vez desde el incidente. Quizás su decisión de no callar pudiera generar un cambio positivo. Pero aún no tenía idea de la magnitud que esta historia estaba a punto de alcanzar. El fin de semana siguiente, Diego se despertó con el teléfono sonando sin parar. Eran las 6 de la mañana del sábado, y quien llamaba era Sandra Herrera, la reportera que acababa de concederle su primera entrevista. Le preguntó si había visto las noticias. CNN había recogido su historia y la estaba transmitiendo en los noticieros nacionales. Diego corrió al televisor y encendió CNN. Ahí estaba, el vídeo de Rosa se transmitía a nivel nacional, con un presentador hablando de un patrón creciente de discriminación racial en las comunidades suburbanas estadounidenses. Durante las siguientes horas, el teléfono de Diego no paró de sonar. Productores de MSNBC, Fox News y NPR querían entrevistas. Activistas de derechos civiles lo contactaron. Abogados de importantes firmas le ofrecieron representación gratuita. La historia también se difundió en redes sociales. El vídeo de Rosa ya había sido visto más de 2 millones de veces. Etiquetas como almohadilla Paul Wildblack y almohadilla Diego Justice eran tendencia en Twitter. Pero con la atención nacional llegó una ola de hostilidad. Diego empezó a recibir correos electrónicos y mensajes amenazantes. Se decía que estaba jugando la carta racial y causando problemas a cambio de nada. Algunos mensajes eran explícitamente racistas y amenazantes. Fue entonces cuando Carmen finalmente comprendió por qué siempre había preferido mantener un perfil bajo. El lunes por la mañana, preocupada, llamó a Diego. Hablaban de él en la radio, decían cosas malas, que era un alborotador, que intentaba lucrarse con esto. Temía por él. Diego también tenía miedo, pero por razones diferentes. Temía que toda la atención lo distrajera del verdadero problema. No quería ser visto como un símbolo ni como una causa. Solo quería que la situación se solucionara. Fue entonces cuando recibió una llamada que cambió su perspectiva. Era de James Williams,
un veterano activista por los derechos civiles que había trabajado con Martin Luther King Jr. en la década de 1960. William sabía que la situación era difícil para Diego, que no había solicitado esta atención. Pero a veces la historia elige a las personas, no al revés. Cuando eso sucede, surge una responsabilidad con algo más grande. Williams explicó que había pasado por lo mismo décadas antes y que la presión era intensa. Pero también dijo que Diego tenía una oportunidad única de marcar la diferencia, no solo para sí mismo, sino para innumerables personas que pasaban por lo mismo a diario. Esta conversación ayudó a Diego a encontrar una nueva perspectiva. No había elegido ser un símbolo, pero si la situación lo ponía en esa posición, le sacaría el máximo provecho. 3 semanas después del incidente inicial, se publicaron los resultados de la investigación interna del Departamento de Policía. Los agentes Torres y Martínez fueron declarados culpables de violar los protocolos y conducta inapropiada. Torres recibió una suspensión de 2 semanas sin goce de sueldo y tuvo que completar 40 horas de capacitación en relaciones comunitarias. Martínez, al ser más joven y haber mostrado un comportamiento más agresivo, recibió una suspensión de 1 mes y 80 horas de capacitación. Algunos consideraron que los castigos eran leves, pero Diego los vio como un primer paso importante. Por primera vez en años, los agentes de policía habían enfrentado consecuencias reales por sus acciones en una situación como esta. Aún más importantes fueron los cambios sistémicos que se estaban implementando. El alcalde Chen cumplió sus promesas. Todos los oficiales del departamento debían recibir capacitación intensiva sobre sesgo implícito y relaciones comunitarias. Los protocolos para responder a llamadas de personas sospechosas se reescribieron por completo, exigiendo evidencia específica de actividad delictiva antes de cualquier acercamiento. Se estableció un panel de supervisión civil, con representantes de diversas comunidades de la ciudad, incluyendo a Diego como miembro fundador. Este panel tendría la autoridad para revisar las quejas contra la policía y recomendar medidas disciplinarias. Pero quizás el cambio más significativo se produjo en la comunidad. Residencial Palmeiras implementó talleres obligatorios de diversidad e inclusión para todos los residentes. Se colocaron carteles en las zonas comunes recordando a los residentes que no se toleraría la discriminación ni el acoso. Rosa Valdez se convirtió en una celebridad local, invitada a dar charlas en escuelas y grupos comunitarios sobre la importancia de ser testigo activo contra la injusticia. Siempre terminaba sus charlas diciendo que cualquier persona con un celular podía marcar la diferencia entre la justicia y la impunidad. La vecina que llamó inicialmente a la policía nunca se identificó públicamente, pero Diego se enteró por otros residentes que se había mudado del complejo unas semanas después del incidente. Nunca supo si fue por vergüenza o porque no quería afrontar las consecuencias de sus actos. Diego retomó sus tardes de domingo en la piscina, pero ahora con un sabor diferente. Otros residentes acudían a menudo a hablar con él, algunos para disculparse por lo sucedido, otros para compartir sus propias experiencias de discriminación. La zona de la piscina se convirtió en un espacio de diálogo y entendimiento mutuo como nunca antes. La demanda civil que Fernando había sugerido resultó en un acuerdo extrajudicial con la ciudad. Diego utilizó el dinero para establecer un fondo de asistencia legal para personas que enfrentan una discriminación similar pero carecen de recursos para contratar abogados. Capítulo 8. Reflexiones y legado. 43. 00. 45. 00. Narrador. Un año después del incidente, Diego estaba de nuevo en la piscina del residencial Palmeiras, leyendo otro libro. Esta vez era una biografía de Rosa Parks, un regalo de Rosa Valdez. La ironía de los nombres no pasó desapercibida para ninguno de los dos. La historia de Diego se había convertido en un caso de estudio en facultades de derecho y programas de formación policial de todo el país.
El vídeo de Rosa se utilizaba con frecuencia en talleres sobre cómo ser un aliado eficaz. La frase pool while black, piscina siendo negro, había entrado en el léxico nacional como símbolo de la discriminación cotidiana. Pero para Diego, el verdadero éxito no residía en la atención nacional ni en los cambios de política. Estaba en los pequeños cambios cotidianos que observaba. En la forma en que los vecinos se saludaban en los pasillos. En la diversidad de los niños que jugaban juntos en el parque. En cómo la gente había aprendido a cuestionar sus propios prejuicios antes de actuar en consecuencia. La experiencia también había cambiado a Diego. Se había vuelto más consciente de su papel en la comunidad, más dispuesto a alzar la voz cuando veía injusticias. Había comenzado a dar charlas en empresas y escuelas sobre diversidad e inclusión. Su madre, al principio temerosa, ahora se enorgullecía públicamente de la valentía de su hijo. Su relación con su familia también se había fortalecido. Carmen había comprendido que a veces luchar es la única opción moral, incluso cuando da miedo. Lucía se había inspirado en la experiencia de su hermano para especializarse en derechos civiles durante sus estudios de derecho. Fernando Silva se convirtió en un amigo cercano y continuó trabajando en casos similares, a menudo usando la experiencia de Diego como ejemplo de cómo la gente común puede lograr un cambio real cuando decide no aceptar la injusticia. Esa tarde, mientras leía sobre Rosa Parks, Diego reflexionó sobre cómo los momentos aparentemente pequeños pueden tener enormes consecuencias. Rosa Parks no sabía que negarse a ceder su asiento en el autobús cambiaría la historia. Del mismo modo, Diego no sabía que un domingo tranquilo junto a la piscina se convertiría en un catalizador del cambio en su comunidad. La lección más importante que había aprendido, y que compartía siempre que podía, era que justiciano es un concepto abstracto, sino una acción diaria es el coraje de un vecino con un teléfono celular, la persistencia de un hombre que se niega a ser silenciado y el deseo de una comunidad de verse y aceptarse, con todas sus diferencias. La historia de Diego Mendoza es un poderoso recordatorio de que el prejuicio puede que estén escondidos en los lugares más comunes, pero coraje y solidaridad de individuos pueden sacar a la luz verdades incómodas y allanar el camino hacia un futuro más justo. El hombre en la piscina no solo estaba leyendo un libro, sin saberlo, estaba escribiendo un nuevo capítulo para su comunidad y para la historia de la lucha por igualdad. Esta historia, a pesar de haber sido contada, sigue resonando, desafiándonos a todos a cuestionar, a dar testimonio y a actuar. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas otros guiones narrados que plantean debates importantes como este. Dale me gusta y comparte este vídeo para que más personas conozcan la historia de Diego y el poder de su comunidad.